¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy que tiene que ver con el sistema digestivo. Uno de mis preferidos y muy, pero muy importante si queremos restaurar la salud del sistema digestivo o mejorar nuestra salud en general, nuestros niveles de inflamación. Tenemos que prestar atención a todas estas cosas que son realmente muy importantes. Para ponernos en órbita, nuestro sistema digestivo es un conjunto de muchos órganos. Acá podemos ver algunos, tenemos los dientes, ¿sí? La boca, tenemos al esófago, tenemos al estómago, al hígado, a los intestinos delgados, el intestino grueso. Y también tenemos glándulas que vuelcan sus contenidos al sistema digestivo para que nosotros podamos asimilar y absorber nuestros nutrientes, como por ejemplo es el caso del páncreas o de la vesícula biliar. Más allá de todo eso, nosotros tenemos que tomar conciencia de que el sistema digestivo puede trabajar mucho o puede trabajar poco y de manera eficiente, y eso va a tener que ver pura y exclusivamente con cuáles son los alimentos o qué tipo de comida, qué tipo de bebida le vamos a volcar nosotros, ¿sí? Lo primero en lo que tenemos que prestar atención y evaluar acá si lo estamos haciendo bien o no es la masticación, ¿sí? Es la división mecánica de los alimentos que decidimos ingerir. Ustedes piensen que el proceso de absorción y digestión se inicia en la boca y si nosotros tragamos pedazos enteros de comida o pedazos muy grandes de comida, sobre todo acá hablo puntualmente de las proteínas, ¿no? Porque las proteínas, las carnes son los alimentos más difíciles de digerir y absorber. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de proteína dijimos son cadenas de aminoácidos que el sistema digestivo tiene que romper todas esas ligaduras? Es un proceso muy arduo el de la digestión de las proteínas. Por lo tanto, si nosotros no masticamos correctamente y adecuadamente nuestros alimentos, desde el vamos que estamos entorpeciendo todo lo que viene después, que son muchas horas de proceso. Entonces, es importante que tomemos conciencia de que necesitamos masticar nuestros alimentos hasta transformarlos en una papilla antes de tragar. Entonces ahí ya le aliviamos el trabajo al estómago, que es el órgano que recibe nuestra comida, al mil por mil. Por lo menos le facilitamos toda la digestión mecánica, porque el estómago es un órgano que va a digerir mecánicamente y químicamente. ¿Por qué mecánicamente? Porque el estómago, a medida que empieza el proceso digestivo, se empieza a mover, a contraer con muchísima fuerza. El estómago tiene paredes musculares muy robustas. Si nosotros masticamos adecuadamente, el trabajo mecánico del estómago se lo aliviamos un montón. Y si ustedes están cursando con un problema de acidez o tienen digestiones muy lentas o muy pesadas, esta es, yo les diría, una de las claves más importantes, ¿sí? La masticación. Y además también cuando nosotros masticamos y movemos nuestras mandíbulas y nuestros músculos masticatorios, estamos haciendo llegar señales al cerebro muy importantes que van a empezar a activar la regulación entre el hambre y la saciedad, ¿sí? La respuesta biológica que nosotros tenemos a comer comida blanda o papillas, a la respuesta que tenemos de comer comida dura, sólida y poder masticar es absolutamente diferente. Por eso los licuados, los batidos, los jugos, más allá de cuáles son los ingredientes que tengan, el solo hecho de procesarlos fuera de la boca ya cambia nuestra percepción de la saciedad respecto de lo que acabamos de ingerir. Por lo tanto, este es un tema no menor. Entonces, necesitamos tener conciencia de ingerir alimentos correctamente masticados para cuidar la primer parte de nuestra salud digestiva. Otro tema muy importante tiene que ver con el consumo de líquidos, ¿sí? Y la forma en la que incluimos los líquidos al organismo. La recomendación, y esto es en líneas generales, es cuando comemos
comidas principales, ¿no? Estamos hablando de un almuerzo, de una cena, quizás un desayuno, una merienda, no importa cuál de las 4 comidas del día sea, pero tenemos que alejar el consumo de líquidos de esas comidas. ¿Y por qué? Esto tiene que ver con que el estómago digiere químicamente a los alimentos, ¿sí? Por lo tanto, está esperando recibir la comida con un potencial ácido muy, muy alto. Esto en la mejor de las situaciones, ¿no? Un estómago sano es un estómago muy ácido con un pH muy bajo de 1. Ahora, cuando el estómago se empieza a debilitar, pierde potencial de ácido y el pH va aumentando. Por lo tanto, como recomendación general, decimos que es preciso consumir los líquidos 20 minutos, 30 minutos después de haber comido. ¿Para qué? Para evitar diluir ese potencial ácido que naturalmente tiene el estómago. ¿Sí? Si yo vuelco agua, ¿no? Que tiene un pH neutro y ese agua se mezcla con mis jugos gástricos en el momento en el que estoy comiendo, automáticamente mi estómago está perdiendo poder digestivo. Imagínense si a eso lo combino con que yo no mastiqué bien. El resultado va a ser tener una digestión pesada, lenta, incómoda, ¿sí? Inadecuada. En cambio, nosotros no consumimos líquido, masticamos muy bien nuestra comida, el potencial ácido del estómago se aprovecha y entonces la digestión es mucho más rápida. Después de media hora aproximadamente, ese contenido del estómago ya se empieza a volcar al intestino delgado y ahí puedo consumir líquidos sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Una cosa muy importante es que no todas las personas tenemos la misma forma de digerir, ¿sí? Entonces, esto en el transcurso de la clase de hoy se los voy a mencionar muchas veces porque es muy propio y muy típico del sistema digestivo. No nos pasa tanto con nuestro metabolismo, por ejemplo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Cuando comemos azúcar, a todos nos afecta el azúcar, por igual. ¿Sí? Lo que sí depende de nuestro estilo de vida, cuánto daño nos haga. Si entrenamos un montón, va a funcionar de otra manera, si somos sedentarios de otra, pero en general el azúcar nos hace mal a todos. Respecto del sistema digestivo, hay algunos alimentos que son muy bien tolerados por algunas personas y el mismo alimento en otro sistema digestivo es un enorme agresor. Por lo tanto, cuando queremos mejorar nuestras digestiones, necesitamos aplicar el autoconocimiento y la observación, ¿sí? Vamos a volver a hablar un poquito más adelante sobre esto, pero en general hay sustancias o alimentos que nos resultan inflamatorios a todos, ¿sí? ¿Cuáles son los aditivos químicos? ¿Sí? Esos productos conservantes, colorantes, saborizantes, neutralizantes, estabilizantes que se les suele poner a la comida industrializada, tiene un potencial inflamatorio muy alto sobre las mucosas digestivas, no solo del estómago, sino también a nivel intestinal. Por lo tanto, volvemos a la premisa número 1 de la alimentación, que es intentemos elegir comida real, comida de la tierra, del agua, del mar, pero que tenga la menor cantidad de proceso posible porque todos los aditivos resultan muy agresivos. Por otro lado, también el cloro, ¿sí? El agua de red que tomamos en las ciudades, tal cual como sale de la canilla, tiene muchísimo cloro y eso resulta irritante. Primero, irritante para toda la primera parte del tubo digestivo, pero también para la última parte, que es donde tenemos más bacterias y que por supuesto se ven afectados por la llegada del cloro, ¿sí? En un sistema digestivo que funciona bien, vamos a desactivar el cloro antes de que llegue al intestino, pero en un sistema digestivo que no funciona bien, no lo sabemos. Por lo tanto, la recomendación es que al agua que ustedes consuman, la hiervan previamente para sacarle el cloro, o la expongan en un recipiente de vidrio al sol, porque después de 3 o 4 horas el cloro se va a evaporar, o que tengan un filtro de agua que pueda eliminar el cloro, los metales pesados. Entonces ahí vamos a estar consumiendo un líquido mucho menos agresivo
para las mucosas intestinales, ¿sí? Y digestivas. Igual que los aditivos químicos, los colorantes y los edulcorantes nos afectan terriblemente. Mucha gente le echa la culpa al mate o al café de su acidez, pero el problema es lo que le agregamos para endulzar, ¿sí? El azúcar, terriblemente acidificante para nuestras mucosas, los edulcorantes, las hierbas saborizadas, ¿sí? Prestemos mucha atención a todas esas cosas porque a veces es lo que nos está perjudicando. También los aceites de mala calidad. Ustedes no saben la cantidad de gente que ha restaurado su gastritis o que la ha superado por haber dejado de consumir aceites de semillas, ¿sí? El aceite de girasol, de maíz, de cánola, el maní y el aceite de maní y la pasta de maní, ¿no? Todos los derivados del maní son terriblemente inflamatorios, son omega 6, favorecen la cascada inflamatoria y tienen a ver, por el proceso de producción que tienen estos aceites, de que se elevan a temperaturas muy altas y que además se agregan hexanos, o sea, productos químicos para sacarles el sabor y el olor horrendo que tienen una vez que los calentaron, todo eso inflama, pero horrores. ¿Les habrá pasado alguna vez de salir a comer papas fritas y volver destruidos? ¿No? Digo, cuando uno come así en algún restaurante o en algún lugar que en general, por supuesto que las papas se fríen en este tipo de materias grasas de muy baja calidad. Y por lo tanto también las infusiones, ¿no? Las infusiones de baja calidad, el café instantáneo, el café en cápsula, cuando uno va y se toma un café a algún lugar y está quemado, todo eso nos suele debilitar un montón al sistema digestivo, lo inflama. Las hierbas, ¿sí? Ustedes piensan que las hierbas comunes o tradicionales están secadas con humos y ese humo tiene mucha combustión y todo eso irrita el sistema digestivo, ni hablar del polvo que tienen. Y todo lo que tiene que ver con el alcohol, ¿no? Yo acá puse puntualmente la cerveza porque es la más inflamatoria, porque es una fermentación de cereal, sobre todo a nivel intestinal. Pero a nivel digestivo, de estómago, el alcohol es muy irritante, muy agresivo, por lo tanto todas las bebidas con alcohol, el vino, la cerveza, las bebidas más duras más aún, todas son agresivas para nuestras mucosas digestivas, ¿sí? Entonces empecemos a prestar atención a cuál de todas estas cosas estamos incluyendo en nuestra alimentación porque eso nos puede estar afectando. Bien, por otro lado, esto que yo les decía es muy importante, de que un estómago que funciona bien, que está saludable, que está sano, tiene un pH muy bajo, ¿sí? Ácido. Cuando nosotros vamos al médico porque tenemos reflujo, dolor estomacal, no puedo digerir bien, lo que me pasa, lo que le pasa a mi estómago es que está perdiendo ácido, está perdiendo potencial. ¿Y qué me suele pasar? Que me dan un antiácido. Entonces, me puedo sentir mejor con ese antiácido, pero yo lo tengo que usar por poco tiempo, no tengo que pasar los 30 días de uso de un antiácido, porque si yo paso esos 30 días y no cambio mi estilo de alimentación y sigo haciendo las cosas mal y empiezo a prolongar el consumo de antiácidos, todos mis problemas se van a agravar, porque además de tener problemas estomacales, o en el esófago, voy a empezar a tener problemas también en el intestino. Porque acá les cuento una cosa que es muy importante. Estos ácidos que naturalmente tenemos en el estómago, cuando se mezclan con la comida y pasan a la siguiente parte del sistema digestivo, que es el intestino delgado, todos estos ácidos mantienen a raya el microbioma o la cantidad de bacterias del intestino delgado. Si yo prolongo el consumo de antiácidos, lo que me empieza a pasar es que ya no va el ácido al sistema digestivo que sigue, o sea, al intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a crecer en el intestino delgado bacterias, bichos, parásitos, levaduras que no deberían estar. ¿Entienden? Y se arma lo que se llama una disbiosis, o hoy también le dicen SIBO, que es un sobrecrecimiento en el intestino delgado de bacterias que no debería haber. Pero ¿por qué esas bacterias pudieron crecer y pudieron alojarse y hacer casita en el intestino delgado? Porque mi estómago perdió potencial ácido.
Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que nosotros tenemos que favorecer por todos los medios el ácido del estómago. Y acá les cuento una cosa más. En el estómago, cuando está ácido, las células estomacales producen una cosa que se llama factor intrínseco, que es una sustancia que permite la absorción de la vitamina B12, ¿sí? Y de la vitamina B12, del hierro, o sea, tiene muchísimas funciones el factor intrínseco. Si yo tengo mi estómago que funciona mal y dejó de producir ácido, y por eso voy al gastroenterólogo y además a eso le sumo un antiácido, un mes no pasa nada, pero hay gente que lleva años tomando antiácidos. Por lo tanto, por años no está pudiendo absorber vitamina B12. Por lo tanto, empieza a tener problemas de salud gravísimos, ¿sí? Que esto puede terminar en una neuropatía, en cuadros de depresión terribles, en cosas que uno ni siquiera se imagina que todo esto empezó a pasar porque su estómago perdió acidez, ¿sí? Y terminan con un montón de medicación neurológica, bueno, cosas terribles que se podrían haber solucionado cuidando al sistema digestivo, ¿sí? Entonces, esta es una de las pautas que quiero dar. Nosotros podemos tomar antiácido por un tiempo, pero entiendan que es una muleta. Los necesitamos dejar lo más pronto posible. Y además de todo esto, ¿cómo favorecemos la producción de ácido y el cuidado de ácido? Consumiendo alimentos ácidos, ¿sí? Consumiendo vinagres, consumiendo agua con limón. Cuando nosotros estamos pasando por un periodo de malestares gastrointestinales, es buena idea empezar a tomar agua con limón, ¿sí? Porque eso ayuda mucho. E incluso mucha gente hace una mezcla de agua, 1 litro de agua, un limón exprimido o medio limón, lo que toleremos según el grado que tengamos de deterioro, y el gel de aloe vera, el gel interior de las hojas de aloe vera, que ayuda muchísimo con resultados probados y muchos estudios científicos hablando de esto, ayuda a restaurar las mucosas, las mucosas gástricas. El estómago sintetiza mucho ácido, pero a la vez está recubierto en sus paredes interiores por una especie de goma, de gel, de gelatina, que lo protege de no autodestruirse, ¿sí? De no digerirse a sí mismo. Bueno, la aloe vera ayuda a restaurar estas mucosas que son muy valiosas para el organismo. Y también es importante, si nosotros queremos digerir bien, además de masticar adecuadamente, que nosotros no estimulemos el paso o el esfínter que hay entre el estómago y el esófago. Porque muchas veces sentimos la acidez en la garganta, es porque está pasando el contenido del estómago al esófago. ¿Sí? El ácido se está subiendo cuando en realidad lo que tiene que pasar es tiene que bajar. Por lo tanto, es muy importante no usar ropa muy apretada, ¿sí? Un pantalón que te esté apretando te va a ayudar, te va a estar estimulando el esfínter. No hacer comidas muy copiosas, no, por ejemplo, si yo tengo problemas gastrointestinales no puedo hacer una comida en el día, es imposible. Entonces, quizás tenga que fraccionar más mi alimentación a 3 o 4 veces en el día y dividir esa comida, masticar bien, no ajustarme el abdomen, ¿sí? Y también no acostarme después de comer. Desde que yo como hasta que el proceso digestivo ya terminó su primer parte, pasan 2 horas. Entonces, durante 2 horas yo tengo que sostenerme en una posición erguida para poder favorecer el paso de la comida hacia abajo y que no vuelva a subir, ¿no? Eso es postural, pero terriblemente importante. Muchas veces no le prestamos la suficiente atención. Y acá también lo que nos suelen decir los médicos es que cuando nosotros tenemos este tipo de problemas digestivos, se fracciona mucho la comida, ¿no? Se come muchas veces al día. Porque es verdad que si el estómago pasa muchísimas horas sin incluir líquidos o comida, empieza a liberar ácidos, pero esto se suaviza con la inclusión de agua. Y acá, otra vez, tenemos que estar receptivos y tenemos que
conocernos bien, porque hay personas que se ven favorecidas por el reposo digestivo. ¿Qué quiere decir reposo digestivo? No estoy comiendo, estoy ayunando más de lo habitual. Hay personas que se ven muy favorecidas por el reposo digestivo y personas que se ven muy afectadas, ¿sí? Entonces acá tenemos que evaluar cómo nos pega a nosotros el reposo digestivo, que puede ser una solución, ¿no? Muchas personas restauran su salud digestiva con ayuno intermitente, o sea, prolongando la cantidad de horas que permanecen sin comer. Y ni hablar, acá aprovecho para decir esto, ni hablar de que elegir correctamente lo que vamos a comer es clave. ¿Y cómo lo vamos a preparar también? ¿Sí? Los cereales y las legumbres afectan nuestra digestión. Son alimentos muy difíciles de digerir que terminan alcalinizando el medio, ¿no? Me refiero a todos los cereales, trigo, avena, cebada, centeno, mijo, es puro almidón, difícil de digerir. Lo mismo pasa con las legumbres, tienen mucha fibra, fibra con antinutrientes, inflama. En estos periodos puntuales lo ideal es evitarlos. Y sí está bueno basar nuestra alimentación en carnes o proteínas de origen animal de alto valor biológico, carnes, huevos y vegetales preferentemente hervidos, ¿sí? O cocidos al vapor, pero no crudos. Y la forma en la que nosotros cocinamos nuestras proteínas es determinante en el tiempo que nos va a llevar digerirlas, ¿sí? Por ejemplo, si yo me como un asado, que es carne sometida a la combustión, al humo, va a ser mucho más agresivo que si yo como el mismo trozo de carne, pero en vez de cocido en una parrilla con humo y calor y crosta y que se seca la proteína, que si la hago hervida, ¿sí? Si yo estoy pasando por un periodo en el que necesito restaurar mi salud digestiva, las proteínas siempre las cocinamos en un medio húmedo, hervimos en la cacerola, braseamos en el horno pero con líquido, ¿sí? Porque la proteína se vuelve mucho más fácil de digerir cuando está cocida por un medio líquido que cuando está a la plancha o seca en el horno, ¿sí? Traten de nada de proteína crocante. Yo sé que a muchas personas les encanta, pero para el estómago es mucho más agresivo, ¿sí? Así que esta es una técnica bastante importante para aplicar, ¿sí? Bueno, y acá voy a hablarles de algunas generalidades del sistema digestivo que está extremadamente subestimado, que necesitamos conocerlo muy bien para poder cuidarlo. Y quiero decirles que es una enorme cantidad de estructuras. Si nosotros tomamos todo el sistema digestivo y lo pudiésemos abrir y desplegar, la superficie que abordaría ronda entre los 250 y los 300 metros cuadrados. O sea, el sistema digestivo estirado tiene el tamaño de una cancha de tenis, ¿sí? Fíjense la cantidad de tejido y de estructura que hay, ¿no? Todo para que el cuerpo pueda aprovechar los nutrientes que nosotros ingerimos a través de los alimentos, porque el sistema digestivo tiene esa función. Me voy a nutrir gracias al sistema digestivo y también voy a poder eliminar desechos, lo que no necesito. En la época en la que nosotros somos bebés y estamos desarrollándonos embrionariamente, el sistema digestivo comparte estructura con otros órganos, ¿sí? Como por ejemplo la piel, las mucosas respiratorias, la tiroides, ¿sí? Y algunos tramos del sistema nervioso. Por eso es tan habitual que yo tengo un problema en la piel, ¿no? Tengo una psoriasis o tengo eczemas y directamente nos vamos a buscar a ver qué pasa en el intestino, qué hay en la digestión. O lo mismo si yo tengo problemas en la glándula tiroides, ¿sí? O problemas respiratorios como asma o alergia. Siempre el inicio de esas patologías está en el intestino, está en la permeabilidad intestinal. Si es el primer órgano que se afecta es el intestino, pero después vemos los síntomas en un hipotiroidismo, vemos los síntomas en acné, como hoy sabemos que el acné se cura con cambios alimenticios, con curar el intestino. ¿Sí? No, desde la piel se puede hacer muy poco por el acné. Hay que ir
al foco de la cuestión. Entonces, como líneas generales, les cuento que si ustedes tienen algo a nivel respiratorio, lo mismo con los niños, exactamente lo mismo con los niños. Si tienen algo a nivel respiratorio, algo a nivel cutáneo, ¿sí? En la piel, en la tiroides, siempre nos tenemos que ir a trabajar en la digestión, a trabajar en el intestino. Y acá les cuento algo muy importante también, porque les menciono el tema de los niños. El microbioma del humano se desarrolla o se empieza a desarrollar en el momento del parto, ¿sí? El microbioma del humano son todas las bacterias que viven en el sistema digestivo. Esas bacterias permiten que se desarrolle nuestro sistema inmunológico. Seguramente esto lo vamos a volver a hablar. Pero en el medio interno, o sea, dentro del útero de la mamá, el bebé tiene el sistema digestivo prácticamente estéril, ahí no hay muchas bacterias, ¿sí? Pero cuando nace el humano y pasa por el canal vaginal, el bebé se empapa y traga bacterias de la vagina de su mamá. Y esas bacterias son las que empiezan a desarrollar, junto a la lactancia materna, el sistema digestivo, el microbioma. Y a la par de que se empieza a desarrollar el microbioma, esas bacterias que el bebé traga van despertando el sistema inmunológico del humano. Cuando un bebé nace por cesárea, todo este periodo, hermoso proceso se interrumpe, y el intestino empieza a contaminarse con otras bacterias que no son las que tienen que desarrollar correctamente su sistema inmunológico. Son las bacterias de la piel, de las manos de los médicos, etcétera, etcétera. Entonces son bebés que empiezan a tener alergias alimentarias, intolerancia, no tolero el gluten, no tolero la proteína de leche de vaca, tengo problemas en la piel, tengo problemas respiratorios, broncoespasmos a cada rato. ¿Y eso por qué? Porque el sistema inmunológico y porque el intestino no recibió las bacterias adecuadas. Esto se soluciona cuando una mujer va a cesárea, es muy importante que se absorba con una gasita, o sea, un procedimiento extremadamente sencillo, se absorban esos líquidos vaginales y cuando el bebé nace se le hace tragar un poco, se le pone sobre la piel, entonces eso ya, ese pequeño procedimiento bastante rudimentario es suficiente para que se empiece a gestionar de manera adecuada todo esto que estamos hablando, ¿sí? Por otro lado, acá yo les puse un dibujo, si pudiésemos abrir un intestino, ¿no? Abrirlo y mirarlo así, vamos a ver que tenemos células que se llaman, tienen un borde en cepillo, ven que son como pelitos que tienen nuestras células intestinales. La mucosa intestinal tiene una función muy importante, que es decidir qué va a pasar al medio interno o no, ¿no? O sea, yo como y bebo cualquier cosa. Y el intestino tiene que decir, esto va a pasar a la sangre, esto no. O sea, tiene que ser selectivamente permeable. Toma la decisión más importante de nuestra vida el intestino. Es, esto pasa a la sangre, esto se elimina, ¿no? Si el intestino deja pasar a la sangre algo que puede perjudicar el medio interno, porque piensen que la sangre es un circuito que llega a todo el cuerpo. Entonces, fíjense qué cosa tan importante, ¿no? Pero a la vez tiene que dejar pasar aminoácidos, tiene que dejar pasar ácidos grasos, tiene que dejar pasar vitaminas, minerales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es muy común tener intestino permeable, ¿sí? Un intestino que está roto. ¿Y por qué puedo tener un intestino permeable? Y porque estoy sometida a un estrés muy prolongado, porque estoy tomando una medicación que es muy agresiva, porque estoy tomando mucho alcohol, porque estoy comiendo muchos granos, ¿sí? Yo tuve intestino permeable porque era vegetariana y porque comía en todas mis comidas lenteja, poroto, garbanzo, trigo, pan, galletita, porque comía aceite de girasol. Entonces era tan mala mi alimentación y tanto daño le hice a mi sistema digestivo que tuve esto de intestino permeable. Y fue hace varios años y todavía no se sabían muy bien todas estas cosas, casi no se hablaban. Eso me llevó a cambiar mi alimentación y ahí hubo un antes y un después en mi salud. Por eso yo me vi obligada a aprender
de sistema digestivo porque me quería curar, porque era de esas personas que se la pasaba yendo al gastroenterólogo y me terminaban dando medicación psiquiátrica o clonazepam porque me decían, no tenés nada. Y yo tenía un estómago que ya no tenía ácido, todos los síntomas de reflujo, de desastre, todos los síntomas de la permeabilidad intestinal, la piel siempre inflamada, o sea, un caos. Realmente cuando el sistema digestivo está mal comprendido, el caos se ve en todo el organismo. ¿Sí? Por eso acá estamos hablando de algo muy, muy, muy importante. Entonces, este epitelio que tiene que definir qué pasa al medio interno y qué no, puede lastimarse, ¿sí? Fíjense que las células intestinales están ligadas por una estructura proteica, que esa ligadura se rompe muchas veces por los antinutrientes de los granos, de los cereales y de las legumbres. Por eso es muy importante comer como estamos comiendo en el plan, ¿sí? Por lo menos la mayoría de las veces. Si uno lo hace ocasionalmente no pasa nada, pero si uno 5 veces al día consume alimentos con antinutrientes, esto va a llegar un momento que no va a resistir, ¿sí? ¿Cómo se restaura el intestino permeable? Imagínense que ustedes suponen que tienen intestino permeable. Se restaura en 3 pasos, porque por suerte las células del intestino tienen una renovación, cada 5 o 6 días se están renovando. Entonces, es relativamente posible y fácil restaurar y regenerar un intestino. Lleva tiempo, lleva unos meses, pero se puede, es 1000 por 1000 posible. Necesitamos dejar de agredirlo, o sea, dejar de consumir cloro, dejar de consumir granos, aceites de baja calidad, carne quemada, fiambres, embutidos, ultraprocesados por los químicos. O sea, tenemos una alimentación saludable, coherente, lógica, arreglamos 1/3 del problema. Lo segundo que tenemos que hacer es reposo digestivo. Esto sí, el cuerpo se restaura y se cura cuando no está digiriendo. Si ustedes piensan que el intestino no puede estar trabajando y regenerándose al mismo tiempo. Entonces siempre los descansos alimenticios que se producen durante la noche y por ahí prolongarlos un poco ayudan a que todo esto, la regeneración y la restauración sea posible. Y por otro lado, tomando nutrientes, ¿sí? Tomando vitamina D, que es muy importante, o la exposición al sol, ¿no? Los omega 3, los pescados, por ahí las nueces, o muchas veces acá se necesitan suplementos de omega 3, aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, ¿no? Y después, por otro lado, la glutamina, o sea, los aminoácidos que ayudan a que todas estas células, la materia prima para que estas células se regeneren. Se utilizan mucho, muchísimo con excelentes resultados los caldos de hueso, ¿sí? Y el colágeno también, el colágeno hidrolizado ayuda muchísimo a restaurar esta mucosa intestinal. Nada de todo esto puede ser posible sin vitamina C, ¿sí? La vitamina C interviene en la formación de tejido nuevo, por lo tanto, todos estos suplementos que les nombro son muy importantes cuando queremos regenerar la mucosa intestinal. Otra cosa importante que habrán notado es que el intestino está extremadamente relacionado al sistema nervioso central, por lo tanto, el estrés nos afecta horrores. ¿Les habrá pasado alguna vez tener que rendir un examen o tener alguna situación que los impacienta y correr al baño, ¿no? Y eso es algo que uno no lo puede regular, es involuntario, ¿sí? El tubo digestivo en todas sus ramas, desde el esófago hasta el ano, se ve extremadamente afectado por el sistema nervioso, ¿sí? El intestino, todo el sistema digestivo está absolutamente lleno de conexiones nerviosas, de neuronas. Por eso es muy importante si uno está nervioso, si uno está pasando un momento de estrés, una hora o tapado de trabajo, en esas situaciones es mejor no comer, porque es pedirle mucho al cuerpo que digiera ante una situación que nos está estresando, ¿no? Si tomamos conciencia de esto, vamos a entender mucho mejor el proceso. Y bueno, después lo que les decía hace un rato cuando les hablaba del nacimiento, que el intestino es el intestino grueso, sobre todo, ¿no? Que es el que acá ven más clarita, más rosita,
es donde se asienta nuestro microbioma, nuestras bacterias, hongos, levaduras. Tenemos de todos los bichos adentro del intestino, pero un intestino sano tiene más buenos que malos, o sea, tiene más bacterias que parásitos, por ejemplo, o que levaduras. ¿De qué depende todo esto? De nuestros hábitos de vida, de si hacemos ejercicio o no, de cómo respiramos, de cómo comemos, de cómo nos movemos, ¿sí? Del lugar en el que vivimos, del nivel de higiene de nuestra casa. Si tenemos mascotas, seguramente tenemos un microbioma mucho más robusto y más amplio eh, que si no las tenemos, ¿no? Por eso hoy se trata de decir, bueno, no usen tanto antibacteriales, tanto alcohol en gel, no desinfecten tanto porque al humano lo debilita mucho todo eso. Si quieren, me piden, hay un documental hermoso que se llama El microbioma humano, que explica cómo en las culturas y en los pueblos que viven alejados de las ciudades, la gente tiene un microbioma mucho más robusto, más fortalecido, más variado y más vitalizado que la gente que vive en las ciudades, que está expuesta, ¿no?, a la contaminación y a la comida industrializada. Esto es un tema que todavía está en pañales, no se sabe mucho, hace poco se empezó a hablar del microbioma y falta mucho por saber, pero sí sabemos que cuando perdemos tipos o colonias de bacterias, también perdemos salud, ¿sí? Bien, bueno, perfecto. Ahora a nivel un poco más físico, ¿no? De cómo tiene que transitar el bolo alimenticio, todo eso que comemos a lo largo del sistema digestivo, es muy importante que nosotros incluyamos en nuestro plato de comida grasa, fibra y minerales, ¿sí? Las grasas ya sabemos todos dónde están y ayudan a que el bolo alimenticio, o sea, eso que comimos, pueda transitar por el tubo digestivo, que es muy largo. Imagínense ustedes si se tienen que tirar de un tobogán altísimo, imagínense un tobogán acuático, van a caer en una pileta, pero el tobogán no tiene agua. Les va a costar un montón pasar por el tobogán. En cambio, si tiene agua o si estuviese encerado con un aceite, van a volar. Bueno, el sistema digestivo igual. Por eso es tan importante poner grasa en la comida, poner aceite de oliva suficiente o que la proteína que yo como esté bien lubricada para favorecer el paso. Por otro lado, también ayuda la fibra, ¿no? La fibra que contienen los vegetales o las frutas ante un estreñimiento ayudan y aún más lo hacen los minerales, ¿sí? El magnesio. Por eso es tan importante para muchas personas suplementarse con magnesio antes de ir a dormir para favorecer la evacuación o tomar agua durante el día, agua con sal o agua con agua de mar, porque todos esos minerales contenidos en la sal de calidad o en el agua de mar ayudan al tránsito intestinal y a la evacuación, ¿sí? Y a la hidratación, a los balances de hidratación. Por otro lado, acá les vuelvo a decir, es muy importante identificar las particularidades, porque esto que yo les digo, aumentar el consumo de fibra o de vegetales, a algún individuo le puede hacer mal. Y a algún individuo es bastante habitual que para sanar y para sellar y para restaurar sus mucosas digestivas o intestinales tenga que evitar el consumo de cualquier tipo de fibra, ¿no? Hay gente que realmente se cura de una patología intestinal muy grave, como una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, que es una enfermedad autoinmune que directamente daña las paredes intestinales de una manera muy agresiva, se cura comiendo solo carnes, ¿no? Esto es literalmente así. Entonces, no para todos los cuerpos es bueno lo mismo, pero sí que el cuerpo todo el tiempo está dando señales. Entonces, si ustedes vienen bien, por ejemplo, pero hoy sienten una inflamación o un ruido, no es normal estar lleno de gases, ni lleno de ruidos, ni eruptando. Todo eso se tiene que corregir. Pero si alguna vez les pasa, automáticamente tienen que decir, uy, a ver, ¿qué comí? O, o tuve una diarrea o me estreñí. Bueno, hay que prestarse atención. Por eso esas planillas que yo les doy para autoevaluarse tienen este sentido. Si yo me aprendo a conocer y no necesito el manual de lo que sí y lo que no, ya lo sé, es mucho más fácil la vida, ¿no? Todo se simplifica.
Por otro lado, también es muy importante que ustedes sepan que los inodoros comunes que todos tenemos en casa tienen una postura evacuatoria incorrecta. Cuando nosotros nos sentamos a 90 grados con las piernas rectas, no estamos favoreciendo la eliminación de toda la materia fecal. Siempre queda un poquito. Y eso puede que no sea grave, pero también si nosotros estamos en todos estos procesos de necesitar mejorar nuestra digestión, vamos a favorecer mucho la salida de materia fecal elevando los pies, ¿sí? Dejando el cuerpo en un ángulo, como se ve ahí en el dibujito, de 35 grados. De hecho, esto es lo que nosotros vemos cuando los bebés usan pañales y se agachan para hacer caca. Están imitando esta postura, ¿no? En la que se favorece la evacuación. Entonces, un banquito siempre ahí en el baño de casa, un balde dado vuelta, una caja, lo que quieran, una palangana dada vuelta, pero levanten las piernas para evacuar completamente y con muchísimo menos sacrificio, ¿sí? O muchísima menos fuerza, una fuerza más efectiva. Una vez que escuchamos todo esto, y de que dijimos, cuidado porque el sistema digestivo está tapizado de neuronas y de conexiones con nuestra mente, con nuestro cerebro, es muy importante que además de todos estos tips que venimos a hablar, que empecemos a gestionar mejor nuestros niveles de estrés, ¿no? A lo mejor hay algo en el trabajo, hay algo en nuestra familia, hay algo en nuestras amistades, en nuestro estilo de vida, algo estamos haciendo mal, algo tenemos que cambiar, ¿sí? A veces es cambiar lo que ponemos en el plato, a veces es cambiar lo que hacemos en el día, a veces no nos estamos dedicando suficiente tiempo o algo hay y la llamada de atención está en tengo una acidez que me muero. ¿Sí? Y lo único que hago con un antiácido es tapar todo lo que hay detrás, ¿no? Hay gente que ha mejorado su digestión con Reiki, con yoga. Digo, acá hay lugar para todo, que lo importante es que empecemos a internalizar, ¿no? Todas estas cuestiones. La respiración es súper importante, la forma en la que respiramos, ¿no? Recordemos que es clave llevar el aire al ombligo, ¿no? Llevar el aire al bajo vientre, llenarlo y para exhalar, hacer fuerza y expulsar todo el aire y mover nuestro abdomen porque esa oxigenación efectiva, esa respiración ayuda a que cada órgano tenga su lugar, ¿no? En nuestro medio interno. El ejercicio físico, el movernos, ¿sí? El movernos, las caminatas, el yoga, el pilates, el ejercicio de fuerza, todo ayuda a que nuestro sistema digestivo esté más robusto. Y también quiero mencionarles acá a la osteopatía, porque muchas veces los problemas digestivos tienen que ver con que, por ejemplo, por algún accidente o algún movimiento brusco, alguno de los órganos perdió su lugar, ¿no? Entonces, con alguna maniobra de osteopatía se puede corregir y se puede ayudar. Es una consulta que también, además de ir al gastroenterólogo, muchas veces vale la pena hacer. Así que bueno, como verán, digerir bien tiene que ver con nuestra salud en general, digerir bien tiene que ver con estar bien nutridos, tiene implicancias graves o grandes en nuestra salud metabólica, en nuestra salud inmunológica, ¿sí? Es un gran sistema a mirar, a prestar atención y a cuidar el sistema digestivo. Gracias.